Muchas gracias, amigos de YouTube. El día de hoy estoy con el ingeniero Omar Chávez y vamos a ver lo que es el estudio técnico justificativo. Hoy estamos en ISO System de Gestión y como verán, tuve una mala noche, no dormí muy bien, pero el ingeniero sí durmió bastante bien. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Hola, Vero, muy buenos días. Pues aquí ya empezando el día, a tus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, el tema que escogimos, que es importante que sepan ustedes que vamos a hacer un webinar próximamente en este mes de junio del 2020, al cual están todos invitados y que les vamos a indicar la fecha y el lugar, pues es sobre el estudio técnico justificativo, que vamos a hablar con más detalle. Aquí vamos a hablar de los lineamientos generales y le cedo la voz cantante al Inge Omar, que ya lo conoce. Muchísimas gracias, Vero. Pues sí, mira, vamos a ver qué es un estudio técnico justificativo. En esencia, ahorita es nada más una pasadita muy ligera sobre algunos de los puntos que yo considero más importantes de un estudio justificativo. ¿Por qué se hace? ¿Por qué lo pide la autoridad? ¿Sobre qué normatividad nos basamos un poquito? Y más o menos qué es lo que contiene un estudio de este tipo, porque con frecuencia tenemos el problema de que se le figura al promovente que el hecho de pedir un ETJ es así como te lo encargo hoy, me lo entregas mañana y pasado mañana me das la autorización de cambio de uso de suelo para yo poder empezar a echar tabiques. Y desafortunadamente no es algo tan ágil, tan rápido, ¿no? Es un documento, como bien lo dice, técnico y lleva mucha información, así que si gustas, empezamos con la presentación. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Soy el ingeniero Omar Chávez. Soy técnico forestal y vamos a platicar un poquito sobre lo que es un estudio técnico justificativo. Si me puedes poner la siguiente diapositiva. Ok. Un estudio técnico justificativo sobre un área propuesta se debe ceñir sobre información técnica que se desarrolla en campo, una parte y la otra en gabinete y a través de consultas de fuentes académicas y de investigación. Esto con la finalidad de obtener evidencia suficiente para poder demostrar la viabilidad de llevar a cabo un proyecto en donde se requiere la remoción de la vegetación de un sitio, pero tenemos que demostrar que dicha autorización que se lleva a cabo por excepción es viable. El que sigue, por favor. Gracias. Ok. Primero que nada, tenemos que entender que hay una serie de preceptos normativos que son regidos por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que son, digamos, las líneas de batalla, los puntos claves que se tienen que verificar para poder, en un momento dado, hacer la excepción de un cambio de uso de suelo. La siguiente, por favor. Estos puntos que se manejan son 4 rubros de manera particular. El no comprometer la biodiversidad de flora y de fauna, el no provocar la pérdida de los suelos, la erosión, esto es, que no vayamos a hacer un desmonte y que se deje desnudo el suelo y por condiciones de erosión eólica e hídrica se vaya a perder esta estructura. No deteriorar la calidad del agua, esto es, no contaminar el agua o disminuir su captación, su infiltración, su recepción y por ende dañar los otros medios, ¿no? Asimismo, económicamente un predio tiene un valor por su estructura, tanto de suelo, de agua, de carbono, de biodiversidad, y el proyecto que tú estás proponiendo tiene que tener un valor más alto a largo plazo para que sea viable sobre los parámetros ya existentes. Esos son los 4 puntos que hacen la percepción de la excepcionalidad de un cambio de uso de suelo. La que sigue, por favor. Todo esto lo basamos sobre la Ley General en el artículo 121, en el que establece que los estudios técnicos justificativos son referidos al artículo 117 de esta ley y que deben de contener al menos los siguientes puntos. No me voy a ahondar en todos, solamente en los que yo considero los principales para tener una idea general de lo que lleva este estudio. El primer punto es
¿qué uso le pretendes dar al terreno? Anteriormente era así como que, pues vamos a pelar el terreno y ahí luego vemos para qué lo uso. Hoy día tienes que saber particular y exactamente qué vas a hacer, en qué dimensiones, en qué ocupación, en qué estructura, para poder empezar a desarrollar todo tu programa, ¿sí? Te piden datos de ubicación, superficie, cuestiones de este tipo. Después viene la descripción de los elementos físico-biológicos de la cuenca forestal. Esto es, un predio se encuentra contenido en un área más grande, que es una cuenca forestal, que es en donde se hace el corte, en donde escurre el agua hacia el interior y que normalmente tiene ciertas características particulares de un ecosistema. Posteriormente se piden las descripciones del predio, clima, tipo de suelo, pendiente, relieve, tipo de vegetación y de fauna. Para estas evaluaciones tenemos que considerar que es como tomarle una fotografía a un sitio en las condiciones y características que está en ese momento. Cuando tú haces las comparaciones de flora y de fauna del sitio particular, sus condiciones hidrológicas, edáficas, topográficas, las comparas con las de la microcuenca. De manera particular, los factores bióticos, como son flora y fauna, deben de estar representados. Lo que tú tienes representado en tu terreno lo tienes que tener representado en la microcuenca a fin de no poner en riesgo las condiciones y características de biodiversidad. Ese es uno de los parámetros indispensables. En el punto 5, piden la estimación de los volúmenes por especies de materias forestales derivadas del cambio de uso de suelo. Esto es, tú tienes que saber cuántos metros cúbicos o cuántos individuos tienes de plantas y animales, en este caso particularmente de plantas, para saber qué tanto vas a remover, qué tanto vas a rescatar y dónde lo puedes reubicar en un momento dado. Vienen otro par de puntos, el plazo y forma de ejecución del cambio de uso de suelo, que ya es parte de un desarrollo de un proyecto previo, ya bien delimitado, que tú tienes que tener. La vegetación que deba de respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles, esto es donde veas que hay una mayor posibilidad de erosión por pérdida de suelo, por erosión hídrica o eólica. Y después viene la parte, vamos a decir, medular, en la forma de las medidas de preservación y mitigación de los impactos tanto para flora como para fauna, en los recursos generales, agua y suelo, ¿sí? Esta aplicación, estas medidas de mitigación, es el compromiso que hace el promovente ante la autoridad para decir, ok, voy a poner mi proyecto, se van a perder tantos individuos de árboles, pero yo los voy a compensar de esta forma. Voy a hacer reforestaciones, voy a hacer donaciones de árboles, voy a hacer rescate y reubicación. ¿Cómo voy a retener, por ejemplo, los suelos? Si voy a hacer bordos, si voy a hacer zanjas, si voy a estar regando 2 o 3 veces al día para evitar que se vuelen los polvos, que es componente del suelo. En fin, todos los factores, todas las medidas que tú tienes que hacer para evitar contaminar, para evitar poner en riesgo la biodiversidad, para evitar poner en riesgo la cantidad y calidad de agua en la infiltración. Estas son las medidas de prevención y mitigación. Posteriormente, servicios ambientales que puedan ponerse en riesgo, pues se van evaluando para ver cómo los compensarías en un momento dado o cómo minimizarías el impacto sobre de estos. Posteriormente viene la justificación técnica, económica y social para motivar el cambio de uso de suelo de manera excepcional. Aquí, como en una ocasión me dijeron, es donde tienes que echar toda la carne al asador. Esto es, toda la información que se recaudó previo, la tienes que reunir para justificar técnicamente que las medidas de mitigación y de prevención que vas a aplicar te mantienen a salvo las características, los 4 renglones que vimos de excepcionalidad, lo que es biodiversidad con flora y fauna, calidad y cantidad de agua, evitar la erosión del suelo
y justificar que obviamente este cambio económicamente es más viable, tiene más beneficios que el dejar el predio como estaba. Y para poder hacer eso, echas mano de toda la información, tienes que definir que no pones en riesgo especies, que vas a tener medidas cautelares para poder proteger el suelo, proteger el agua, proteger la flora, la fauna, y que aún así el cambio de uso de suelo, pese a que no va a causar un daño severo al medio ambiente, va a generar recursos económicos mayores a los que se percibían previamente del cambio. Los datos de la inscripción del registro de la persona que lleva a cabo el estudio. No cualquier persona puede hacer el estudio, necesita tener un registro, estar en el Registro Nacional Forestal, como es mi caso personal, para que se asuma que tienes la capacidad de llevar a cabo dicho estudio y tener las referencias y las técnicas necesarias para poder llevarlo a buen término. Aunado a esto, en el punto 12, te piden la aplicación de los criterios que se establecen en los ordenamientos ecológicos en sus diferentes categorías. Hay 3 ordenamientos, el federal, el estatal y el municipal. Estos 3 tienen que estar alineados sobre el uso de suelo que se desea realizar en el sitio para que no sean contradictorios, de que uno te diga es área de protección y el otro te diga es área urbana, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que hacer la descripción, ver qué partes sí coinciden, cuáles partes no coinciden, cuáles simplemente ni siquiera aplican y cómo en un momento dado están o no en línea los 3 ordenamientos federal, estatal y municipal para el desarrollo de dicho programa. Posteriormente nos piden la estimación económica de los recursos biológicos forestales. Anteriormente, con frecuencia, pues se veía nada más como una condición de producción de madera o de tierra, como elementos aislados. Hoy día, pues tienes que ver cuánto puedes o cuánto capturas de carbono al año, qué valor tiene tu madera o qué valor tienen tus individuos vivos, que es mucho mayor. Un mezquite en leña son 300 pesos, un mezquite vivo te llega a valer 10, 20, 50 mil pesos, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, a la hora de que tú juntas todos los valores de los recursos que tienes in situ, se junta ya una buena lana y tu proyecto tiene que valer más de lo que vale tu medio, ¿no? Tu agua, tu tierra, tu flora, tu fauna. Tiene que valer más el proyecto en beneficios a largo plazo que lo que tienes en ese momento en el sitio. Una corrida económica, por ejemplo, que realmente diga, voy a generar más dinero, si desarrollo mi proyecto va a ser de mayor beneficio social, va a ser de mayor beneficio económico comparado con los recursos que tengo, que no los voy a poner en riesgo, pero que tienen un valor económico. Derivado de esto, obviamente, pues viene, perdón, la estimación económica de los recursos que tenemos ahí. El siguiente punto, por favor. Y la estimación de los costos de las actividades de restauración. Esto es, si tengo un proyecto de 500 millones de pesos, pues no es coherente que vaya a decir que con 20,000 pesos voy a subsanar o las actividades de restauración que voy a proponer las voy a poder llevar a cabo. Tienen que ser valoradas con una condición más real sobre costos, a fin de que realmente sea representativo y que sea que realmente le vas a echar ganas a tus medidas tanto de mitigación como de prevención para que se mantenga con el menor impacto posible el medio ambiente general. Y en su momento dado, pues si hay algún otro requerimiento por parte de la autoridad o alguna normatividad o legislación particular, pues también se tiene que mencionar y esto pues varía dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar. De manera general, estos son los puntos que se manejan en una ETJ y que con frecuencia pues nos llevan entre 2 a 3 meses el desarrollar un estudio de este tipo, dependiendo también mucho del tamaño del proyecto, pero no es tan sencillo, digamos, como en ocasiones piensan los promoventes que es bastante información, es laborioso y se tiene que considerar
que es información técnica. Que esta información técnica, una vez que la presentas ante las autoridades, ante la Semarnat, se hace una evaluación y te piden información complementaria. Dicha información complementaria a veces es muy puntual, muy detallada o muy sencilla, variando tanto del proyecto, del revisor y de las características que se lleven para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces, esto lleva tiempo. Una vez que se autoriza, por así decirlo, el estudio, se tiene que hacer una presentación con el Consejo Técnico Forestal del Estado, en el que se resuelvan todas las dudas que pudieran surgir de los participantes. Se hace una verificación de campo para que pues, la información que tú levantaste, pues vean que es real y que no te la pirateaste, que si dijiste que en esta parcela hay 5 mezquites, vayan y haya 5 mezquites y 3 nopales, que ahí también tienen que estar anotados, que sea fidedigna la información de campo para que pueda ser confiable. Ya una vez que pasan todos estas rejas, estos puntos que hay que ir pasando poco a poco, te pueden dar la aprobación o en su momento el rechazo si es que se encuentran en alguna condición particular que no sea aceptable un cambio de uso de suelo, por decirte, en una reserva de la biosfera, pues a lo mejor en un área núcleo no te van a dar chance de desarrollar ningún proyecto, ¿no? Porque es un área muy, muy especial. Entonces, pues tiene características muy particulares que no desean que se modifiquen. Si estás en un área urbana que ya está muy impactada y pues, es un terreno que está ahí en medio de la ciudad, pues igual ya no recibe tanto impacto porque ya todo lo que está alrededor ya está impactado, ¿no? Varía mucho del tipo de proyecto, ubicación y características que presente cada uno, pues con eso se maneja el estudio de manera particular. Entonces dependerá de la circunstancia de cada proyecto, ¿verdad? El que te puedan decir sí o no, y obviamente la justificación que tú des. Así es. En el estudio. Así es. Bueno, pues hay que conocer las leyes ambientales del país, ¿no? Y del mundo, que obviamente todo lo que estamos viendo aquí, Omar, es en México, ¿no? Así es. ¿Qué tan diferente conoces tú, si lo conoces, es con respecto a Europa o a otros lugares de Latinoamérica o Estados Unidos? Bueno, mira, creo que son diferentes formas en las que se manejan. Por ejemplo, en Estados Unidos confían mucho más en la palabra del técnico y demás, pero si te pescan que hiciste una chuecura o algo que no era dicho, que te haya saltado para evitar que te cancelaran el proyecto, pues te metes en una bronca del tamaño del mundo. Si por otro lado te vas, por ejemplo, a España, en su porción sur, que es propiamente el granero de España, pues te encuentras ya con muy, muy escasas áreas donde encuentras vegetación, digamos, nativa. Entonces, pues son mucho más sencillos ahí sus estudios porque no llevan toda la... Aquí se le consideraría simplemente como un área no forestal, allá se manejan más con una manifestación de impacto para esas áreas. Si te vas a la porción norte, pues allá tienen bosques y son más estrictos al respecto, ¿no? Entonces sí es variable el sitio. Es variable. Ok, y aquí, por ejemplo, casi siempre es estudio técnico justificativo y después la mía, ¿no? De hecho, van en paralelo. Hay un sistema que es unidos estos documentos, la manifestación de impacto ambiental y estudio técnico justificativo, pero por cuestiones de practicidad, de manera particular, recomiendo que se manejen por separado. Pueden ser por paralelo y los puedes meter juntos o puedes meter uno y después el otro. No van ligados la manifestación de impacto ambiental con el estudio técnico justificativo. Son documentos independientes, pero te resuelven sobre la misma zona. Claro. Uno te hace sobre el cambio de uso de suelo, esto es para la remoción de la vegetación, y el otro es sobre el impacto que va a causar el desarrollo de tu proyecto, el impacto ambiental que vas a tener con las actividades que tienes que hacer para desarrollar tu proyecto y en su momento dado ya existente el proyecto, pues para el resto de su vida útil, ¿no? Claro. Sí te preguntaba porque ya ves que cuando hemos hecho algún proyecto similar juntos, siempre va el ETJ
Sí. Y un poquitito más adelante empezamos a hacer la mía. Así es, Y así van es. correlacionadas, pero obviamente son interdependientes. Así es. Ahorita te puedo decir que, por ejemplo, se pueden llevar de manera simultánea por el análisis de vegetación, que también ya lo tienes que incluir en la mía. Entonces, obviamente, necesitas hacer el análisis de vegetación para el ETJ y esa información te sirve para el desarrollo de la mía. Pues te digo, entran en paralelo una semana antes, una semana después, ahora sí que salga primero, pero realmente son documentos independientes que los evalúan personas por separado adentro de Claro, las dependencias. Y el de la mía no se mete con el del ETJ, claro, entonces llevan caminos independientes. Te puede dar positivo uno y negativo el otro. claro, No están casados los documentos, ¿sí? claro, claro, y son especialistas muy diferentes, uno del área Así forestal y es, el otro del área ambiental, ¿no? Muy, muy, muy así es. diferente. Eh, les recordamos que en julio o en junio vamos a tener un webinar con el maestro en ciencias Omar Chávez. Me gustaría que me platiques un poquito más, porque ya tuvimos un video previo contigo, Omar, Sí. pero platícanos un poquito todo el tiempo que ya has trabajado, de toda tu experiencia, para que te conozcan los que quizás pudieran ver por primera vez hizo sistema de gestión y que te conozcan un poquito. Ok, bueno, soy ingeniero forestal. Me titulé en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hice una maestría en manejo de fauna silvestre en el Colegio de Posgraduados en Montecillos, a un ladito de Chapingo. Trabajé 5 años como jefe de departamento de conservación y áreas naturales protegidas del estado de Querétaro. Y ahorita ya tengo 15 años manejándome como independiente en el desarrollo de estudios técnicos justificativos, manifestaciones de impacto ambiental, federales, estatales, informes preventivos de impacto ambiental, programas de manejo, programas de rescate y reubicación de flora, manejo de reforestaciones, evaluaciones de vegetación. Nos hemos ido diversificando un poquito, ¿no? Entonces, ahorita también te puedo decir que varias de las actividades ya somos un grupo, como he trabajado contigo, he trabajado con otras personas. Claro. Dicen por ahí, el pastel no se come solo. Entonces, tenemos que interactuar. Por ejemplo, a mí me apoyan con cartografías, con levantamientos de campo, con Claro. seguimientos, porque yo no alcanzo a hacerlo todo, pero todos trabajamos en un equipo y yo soy quien lo está liderando. Claro, Perdón. tienes biólogos a tu cargo, tienes ingenieros ambientales, Ambientales. depende de lo que se vaya ocupando, ¿no? Así es, tengo arquitectos, ingenieros, hidrólogos, Geólogos, geólogos, perdón, geólogos probablemente por ahí, geólogos ¿no? también. Entonces, depende de qué se vaya a hacer en el proyecto, qué necesita. Tenemos gente para poder diversificar las actividades, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar forzosamente en equipo para poder desarrollarlo. Y es mejor porque la gente te va dando ideas. Y obviamente, pues tú tienes una técnica, una forma de hacer las cosas, pero alguien te dice, ¿sabes qué? Con esto lo podemos desarrollar este punto de una mejor manera, obtener más información más detallada o más puntual, y nos vamos por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que el trabajar con especialistas de diferentes áreas te da un mejor margen de manejo y de conocimiento, obviamente, porque pues uno solo tiene un cerebro, una escuela, un cuadrito, ¿no? Pero ya si le vas juntando cuadros de otros expertos, pues es mucho mejor y más completo. Claro, un espacio del saber y tener oportunidad de escuchar otras opiniones, ¿no? Que es la parte muy bonita de trabajar en equipo. Bueno, Así les es. vamos a avisar en nuestro Facebook de Holística Consultores cuándo vamos a tener Webinar. este webinar. Dame un segundito, nada más déjame salirme de aquí de esta pantalla para detener la presentación y volver a la parte de vernos nada más las caras tú y yo. Claro. Pues muchas gracias. Hizo Sistema de Gestión, que ahora está denominado el canal Power by Holística Consulting, y les presentó el día de hoy
estudio técnico justificativo, los puntos introductorios nada más, y los dejo para despedir el video, recordándoles que pronto vamos a tener un webinar con el excelentísimo ingeniero perito forestal, Omar Chávez. Por favor. Muchísimas gracias, Vero. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo más que vayamos a ver más adelante Bueno, en YouTube? este es uno de los puntos a tratar. Con frecuencia, cuando alguien quiere desarrollar un proyecto, se topa con que realmente son un montón de cosas las que necesitas para poder darle para adelante un proyecto, ¿no? Entonces, en ocasiones es interesante poder ver un poquito de los puntos que se requieren de otros estudios, de otras autorizaciones, para poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y el hecho de que ya te hayan autorizado el inicio de un proyecto, no quiere decir que hasta ahí llegaron tus compromisos, ¿no? Es a largo plazo, entonces si estás de acuerdo, posteriormente un día platicamos más o menos sobre lo que viene siendo el antes, durante y después de llevar a cabo un proyecto, los compromisos, los estudios, la información, Claro, todo lo claro. que hace falta para poder llevarlo a cabo. Todas las medidas que te puede estar solicitando la Las autoridad Ajá. para que asegures que no vas a impactar tanto, ¿no? Así es. Con el proyecto. Pues sí, me parece súper bien. Ya nada más tú me dices cuándo y ya sabes que nos ponemos a grabar este video para los amigos de YouTube. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Omar, como siempre. Y bueno, Y a ti, Berito, por tus por atenciones. el momento ahorita dejamos de grabar y les agradecemos mucho.